Saludos, mi nombre es León Padilla y hoy vamos a hablar del maquillaje y la teoría del maquillaje. Es interesante, digamos, en términos de la producción teórica de lo que conocemos hoy en día como maquillaje teatral, lo que se ha generado o se ha escrito en relación a esto. Digamos que para el siglo XX no ha existido como una literatura o una investigación que se refiera al maquillaje como concepto y como arte, sino que esta va a generar producción de textos como manuales de pasos de cómo maquillar. Entonces, en ese sentido, vamos a tener a importantes teóricos de habla inglesa, sobre todo, que van a producir textos o manuales para el uso y aplicación del maquillaje. En este caso tendríamos a Hernan Buxman con su texto Style Makeup de 1979, al igual que Richard Corson con un texto, un manual titulado exactamente igual, Style Makeup de 1973. Y ellos, digamos que son como los más relevantes por lo difundido y por lo específicos que han sido en la producción de estos manuales. ¿Qué comprendían esos manuales? Esos manuales van a tener la visión de podernos describir cuáles son los instrumentos para el maquillaje. En ese sentido va a tener como un catálogo muy bien descrito de lo que son los elementos para el uso del maquillaje. Los elementos cosméticos y los elementos tecnológicos. ¿Cómo hablamos de tecnología del maquillaje? Bueno, tecnología del maquillaje surge desde la primera creación de un producto cosmético. Cuando se crea el pincel para maquillar el ojo, ahí tenemos tecnología del maquillaje. Cuando se crea el lápiz, el labial, el rubor, o sea, productos cosméticos específicos para su aplicación en la caracterización, entonces estamos hablando de tecnología del maquillaje. Entonces, en estos dos manuales vamos a tener descripciones muy específicas de para qué sirven cada uno de esos elementos, digamos, cuáles serían los elementos básicos para maquillarse. Tendríamos que tener una base para unificar el color de la piel, tendríamos que tener unos creyones para los ojos, labiales, rubores, sombras o pigmentos, estos pueden ser en polvo, minerales o grasos para la transformación. Entonces, estos manuales nos van a describir para qué sirve cada uno de esos elementos y cómo se aplican. A su vez va a tener una segunda producción en la que nos va a explicar cómo se aplican esos productos y qué efectos pudieran dar para la caracterización en el teatro. Es muy interesante poder ver estos manuales. Muy pocos de ellos están traducidos al español. En ese sentido no tenemos una producción de libros en español sobre el maquillaje. Nos corresponde a estas generaciones de docentes y maquilladores escribirlos. Es una deuda que tenemos, pero que pronto vamos a saldar, sobre todo desde el seno de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Ya se han estado gestando investigaciones muy interesantes que pueden desembocar felizmente en textos y en libros dedicados al maquillaje del teatro. Una de los pilares, digamos, fundamentales de lo que va a ser el maquillaje venezolano, si pudiéramos denominarlo de esta manera, va a ser la presencia de la profesora o de la maestra Rumayre Murphy, quien a mediados de la década de los 90 va a establecer en el Instituto Universitario de Teatro su cátedra de maquillaje teatral. La profesora Rumayre no solamente va a investigar
en torno a una mirada del lenguaje del maquillaje teatral, sino que lo va a poner en práctica en la formación de toda una generación de profesionales universitarios del teatro venezolano. Quiere decir que para finales del siglo XX en Venezuela se va a gestar un espacio académico intelectual para poder discutir en términos profesionales de lo que es y de lo que ha sido el maquillaje para el teatro. Rumayre no solamente en su investigación de grado plantea esta mirada, estos manuales europeos, ingleses del maquillaje universal, sino que da su mirada criolla a lo que es el lenguaje del maquillaje teatral. Ella no solamente va a tomar de referencia a estos maquilladores y grandes teóricos europeos y norteamericanos del maquillaje, sino que va a dar su mirada con un toque venezolano. Va incluso a caracterizar y a identificar todos los símbolos de las distintas etnias venezolanas como un aporte al lenguaje del maquillaje. Porque Rumayre, dentro de su aporte, nos habla del maquillaje como un medio de comunicación. No solamente maquillamos el rostro. Yo esto se lo planteo siempre a mis estudiantes en clase, que cuando tú estás en el teatro, el maquillaje no es el que en el imaginario o el común de la gente está en el rostro, o en el maquillaje que llamamos social, que por lo general en nuestra sociedad lo usan las mujeres, sino que el maquillaje va a empezar a tener una puerta al campo de la semiótica, de la semiología. El maquillaje va a ser un medio de comunicación. En ese sentido, para el teatro, nosotros no solamente maquillamos el rostro, sino cuando los vestuaristas están preparando el vestuario para la escena, y este vestuario pasa por un tratamiento plástico, ese vestuario está siendo maquillado. Cuando nosotros producimos escenografías de gran formato para teatro, como pudieran ser en Caracas, el Teresa Carreño, para el Teatro Municipal, para el Alberto de Paz y Mateos, en sus distintas dimensiones, la escenografía se maquilla de elementos estéticos plásticos de color que van a buscar envolver la estética del montaje. Entonces, en ese sentido, el maquillaje no tiene sus campos delimitados al rostro de los actores y las actrices, sino que él escapa y se apodera de todo. Incluso pudiéramos hablar de que la iluminación o los técnicos de iluminación, los diseñadores de luz para el teatro son unos grandes maquilladores, porque además el maquillaje, una vez que la luz aparece en la escena del teatro, va a ser su acompañante fundamental. Si nosotros a un maquillaje lo estallamos de luz, quizás para el ojo del espectador desaparezca, dependiendo del dramatismo con el cual este sea aplicado. Pero la luz también va a ser esa que nos va a dar el acento. Por eso existen incluso algunos filtros para las luminarias del teatro que son filtros cosméticos. Tú dices, oye, un filtro cosmético, sí, están las gelatinas que nos dan distintas variaciones de color, pero también están los filtros cosméticos, que además la incidencia de la luz sobre la piel de los actores las va a unificar. Entonces ahí empieza como un juego de compensación entre la incidencia de la luz y ese maquillaje, que obviamente está enmarcado en una estética particular o definida del montaje, pero que responde a esa reacción de la incidencia de la luz. Es importante destacar que la formación de los actores en Venezuela tiene que ir acompañada de la producción o de la creación de sus personajes, no se limita al campo de la escena de la actuación, sino que
además tiene que tener el actor conciencia de cuáles serían los elementos de maquillaje que pudieran acentuar, pudieran definir o pudieran corregir alguna característica del actor para transformarla en función del personaje. Esta es una búsqueda que desde la UNEARTE estamos dando ya desde hace muchos años. Desde la Compañía Nacional de Teatro hemos estado dando con cada uno de los proyectos a los que nos enfrentamos. Entonces pudiéramos hablar de que existe esa figura del actor maquillista, porque para la escena venezolana la figura del maquillador es quizás como el mismo maquillaje, es efímera. Quizás aparece en un momento de preproducción planteando unos bosquejos, unos diseños, en donde con los ensayos se entrenan a los actores y ellos van a ser los responsables de maquillarse durante las temporadas, que en algunos casos de giras incluso va a requerir viajar. Entonces, esta figura del maquillaje no suele estar presente en las compañías teatrales de Venezuela. Entonces, pudiéramos hablar que en Venezuela el actor es un actor maquillista, es un actor maquillador, entendiendo que el maquillaje es arte en sí mismo, así de efímero como lo es una presentación teatral. Está allí con sus elementos, con sus características que además van a permitirnos un campo, digamos, de transformación casi infinito. Pudiéramos hacer mención a Humberto Eco en su ensayo El lenguaje del rostro. Eso es canela fina para los actores, porque este texto nos habla de esas tipologías de la fisionomía que caracterizaban roles en la sociedad desde tiempos, digamos, pasados en Europa, en donde incluso la literatura hace o toma mano de la fisionomía para poder plantearnos o presentarnos los personajes en las novelas, por ejemplo. Entonces, imagínense la importancia que tiene poder reconocer el propio rostro y entender cuáles pudieran ser, dentro de la línea de la forma, los elementos susceptibles de transformación. En ese sentido, entonces, el maquillaje no va a ser solamente aquello que me coloco como un artificio, como una máscara, sino que me va a agudizar la percepción de ese personaje que debo llevar a la escena. Si mi personaje tiene rasgos psicológicos, en este caso, citamos a Pavis, a Patrice Pavis, en su texto de diccionario teatral, en donde hace una caracterización del maquillaje extraordinaria. Nos habla de ese rasgo psicológico que debe estar implícito en el maquillaje para poder darle herramientas a los actores para su interpretación. ¿Qué pudiera ser? O sea, ¿cómo se traduce eso? Teóricamente está allí, pero en la práctica, ¿cómo lo vemos? Bueno, si yo tengo un personaje que para la escena es un personaje que está desequilibrado, tiene una locura, ¿cómo llevo yo eso a la escena a través del maquillaje? Bueno, hay elementos que pudieran darnos pistas, que el actor sin hablar entre a escena y tú ya detectas, percibes en él una información que además él va a potenciar y va a llevar a niveles extraordinarios de interpretación en el momento que le toque actuar. En ese sentido, entonces, el maquillaje es un lenguaje. El maquillaje es un medio de comunicación, porque los seres humanos, en nuestra morfología, tenemos distintos tipos raciales, de pigmentación de nuestras pieles. El caso venezolano es extraordinario, porque nosotros además tenemos un mestizaje maravilloso. Yo creo que único en muchos países.
En ese sentido, nosotros podemos tener a actrices con rasgos africanos, pero con pieles caucásicas, o con ojos rasgados y pieles canela. O sea, esa mezcla entre esos tres tipos raciales de la humanidad, que sería el negroide, el caucásico y el mongoloide, que nos viene heredado de nuestros ancestros originarios y del cual, bueno, se tienen datos científicos comprobados de que en Venezuela el ADN mitocondrial del venezolano en su mayor porcentaje tiene genética indígena. Entonces la gente se pone a pensar, oye, indígena, pero muy pocos tienen familia, digamos, en etnias específicas, que las tenemos muchas además en nuestra nación, pero eso responde a que en el periodo de conquista en Venezuela la mujer indígena no abandonó el territorio, se quedó. Y se quedó y nos parió. Y en ese sentido, esa mezcla en Venezuela es sumamente rica, con su base en nuestra genética aborigen y con la herencia del caucásico europeo, del negro africano. Entonces eso nos da las posibilidades de rostros muy interesantes, sobre todo para la escena teatral. Tenemos unos rostros maravillosos, pero entonces ¿cómo yo comprendo ese rostro? Que puede ser cuadrado, redondo, rectangular, pero que debo acondicionar para la escena teatral. Para una maruja, en el Canoero del Caipe, es una doncella casi griega del Arauca venezolano. ¿Qué elementos en ella tiene que haber que nos demuestre su fragilidad, su feminidad de ninfa? ¿Cómo esos elementos se transforman en información para el maquillaje? Bueno, esa es una tarea que tenemos los maquilladores, los diseñadores y los actores en Venezuela para ir produciendo y generando la imagen del maquillaje teatral para la escena venezolana. Bueno, nos veremos en una próxima clase. Espero toda esta información sea de enriquecimiento para todos y nos despedimos. Hasta luego. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.